El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta los orígenes del cristianismo y es muy hermoso ver cómo todo aquello que siglos después había de realizarse en la iglesia ya existe de una manera inicial, de una manera como de semilla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, en aquellos pasos que los primeros y muy fervorosos discípulos de Cristo fueron dando. Por ejemplo, pensemos en la labor misionera. ¿Cómo no recordar aquí grandes misioneros? Yo siempre pienso en primer lugar en San Francisco Javier, el gran jesuita del siglo XVI, pero también podemos recordar a los héroes de la evangelización en tierras de lo que hoy llamamos Latinoamérica. ¿Cuántos franciscanos, dominicos, agustinos, sacerdotes diocesanos vinieron a estas tierras de lo que hoy llamamos Latinoamérica para predicar el Evangelio de Cristo? Pues bien, esa labor misionera pues ya aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles y no le falta un milímetro de arrojo y de generosidad a aquellos primeros mensajeros del Evangelio en tierras difíciles. La primera misión, la primera gran misión de evangelización fue la que realizaron Bernabé y Pablo. Y el texto de la primera lectura de hoy, tomado del capítulo número 13 de ese libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta el modo típico de predicar, en este caso de Pablo, el modo típico de predicar cuando ellos llegaban a un lugar, por ejemplo, a Antioquía de Pisidia. Hay dos Antioquías que se mencionan en los Hechos de los Apóstoles. Una es Antioquía de Siria, la otra es Antioquía de Pisidia. Y en ese lugar, en Antioquía de Pisidia, Pablo predica en primer lugar a los judíos. Y básicamente lo que les va a decir a esos hermanos suyos de raza es que la promesa se ha cumplido, que nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas, que nosotros podemos fiarnos de Él y que hicimos bien en fiarnos de Él, porque Él cumple sus promesas. Esa es la maravillosa noticia que tiene Pablo para contar. También es de notar que Pablo, lo mismo que Bernabé sin duda, empiezan predicando precisamente a los judíos, es decir, a sus hermanos de raza, porque lo primero era contarles a ellos lo que yo acabo de resumir aquí, y que intenta hacer precisamente un resumen de lo que aparece en la primera lectura de hoy. Básicamente lo que están diciendo Bernabé y Pablo a aquellos hermanos judíos es: Dios cumple sus promesas. Él nos había hablado de un Mesías, y el Mesías entregó su vida, y el Mesías reina porque vive resucitado. Eso es lo que ellos están contando. Lamentablemente, no hubo una respuesta generosa en la fe de aquellos judíos, los judíos de aquel tiempo. No hubo una respuesta generosa. Más bien ellos tomaron una actitud escéptica y distante y una y otra vez rechazaron el mensaje de los apóstoles. Además, llegaron al extremo de tratarlos como, podríamos decir, como apóstatas, como herejes. Los expulsaron, los persiguieron, los maltrataron. Bueno, pues eso es parte de lo que va a suceder en la misión. ¿Cuántos misioneros han pasado precisamente por eso? Es decir, por el dolor de entregar su vida con amor y recibir como única respuesta ingratitud, maltrato y tortura. Hermanos míos, la vida misionera, el compartir el Evangelio, el llevar la buena noticia, es algo esencial a la iglesia, no es un agregado. Tampoco es una opción, llamémosla así, accesoria, más o menos como se le pone un adorno a un edificio. Ya el edificio funciona, ya el edificio está bonito, pero ¿sabes qué? Pongámosle unas cuantas cornisas para que quede más bonito. No, la misión no es un adorno, la misión no es una cornisa que se le pone al edificio de la iglesia. La iglesia o es misionera o no es. Es como el viento. El viento o se mueve o está en movimiento o no es. No existe un viento quieto. No existe un fuego que no caliente.
Pues así también la iglesia. La iglesia no puede poseer el fuego si no lo comparte y no puede ser paso del Espíritu si no se vuelve misionera. Así que es hermoso asomarnos a estos tiempos. Valga la invitación para que te acerques al libro de los Hechos de los Apóstoles. El tiempo pascual, este tiempo litúrgico, va avanzando a grandes velocidades, pero estás todavía a tiempo para utilizar este tiempo pascual leyendo completo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es como volver a nuestros orígenes, es conectar con nuestras raíces e indudablemente es recibir los mejores ejemplos para lo que habría de ser y para lo que todavía tiene que ser la iglesia en los siglos que Dios disponga. Gracias por estar aquí. Que Dios nuestro Padre te bendiga. Amén.